que trabajemos. Entonces, qué pena me dan un segundo. Entonces necesito que tengamos todo abierto. Pantallas de WinCC, códigos, simuladores, que todo esté abiertico, porfa. Que todo lo del computador esté abierto. Listo. Y yo me voy a basar simplemente en el que damos la vez pasada, eh, en el Grapset entidad. Y para el Simatic me voy a basar en el primer tutorial que hicimos de Simatic. Solicita ya tu conexión a internet con Movistar al 317-555-0500 o al 318-498-2721 y recibirás tu primer mes gratis por solo 55.900 pesos. Conéctate con Movistar. Listo. Yo voy a empezar con los del TIA. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer varias pantallas y a interactuar entre ellas. Pero que a mí no me ha iniciado. Alice. María, yo ya abrí dos simuladores en mi computador lento.
Listo. Bueno, si los del TIA no están, entonces voy a preguntarle a los del pacto de si ya lo tienen. ¿Los del qué, profe? Ve a los del Los CIMATIC, del... a los del CIMATIC. Ah, sí, Simatic ya. Bien. Sí, profe. Ah, perfecto. Falto Entonces, yo, falto yo. listo. Una pregunta así, un censo general. En este momento, ¿quiénes van a trabajar con el CIMATIC? Yo. John, Yo. Sergio. Yo, Uy, esa última voz creo que fue la de Jan. sí. Listo. Entonces van a ser 3 con el CIMATIC y el resto con el TIA, ¿cierto? Por allá un brinco. Alpinito, Alpinito y Jorge también. Y Julian. Listo. Entonces van a haber 4 con el CIMATIC y el resto con el TIA. Sergio le dijo, ¿cómo? Al compañero Julián, profe. No, pero ¿cómo le dijo al compañero Julián ahora? Ah, Alpinito. Alpinito, ¿por qué Alpinito? Siempre le he hecho así, profe. Bueno, espero que don Julian esté de acuerdo. Listo. Entonces, para los del CIMATIC, realmente el administrador de usuarios se hace solo en WinCC, ¿sí? Nada tiene que ver con el CIMATIC, sino con el WinCC. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente generar una segunda imagen. Sí, entonces vamos a darle aquí en agregar imagen. Le damos simplemente doble clic y ¡pum! Él nos genera una segunda imagen, ¿sí? Imagen que se le puede cambiar el nombre. Entonces le damos, por ejemplo, acá, en la imagen que le crea, le vamos a dar clic derecho, cambiar nombre, y simplemente yo le voy a poner, por ejemplo, usuarios. Le voy a poner usuarios. Sí, así se va a llamar esa segunda pantalla. Voy a ponerle a esa pantalla un simple botón. ¿Sí? Ese botón lo voy a configurar no con texto, sino con gráfico. Bien, te lo voy a poner gráfico y voy a seleccionar del listadito de gráfico simplemente el de inicio, el de la casita. Entonces selecciono la casita. ¿Qué va a hacer casita y establecer? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Entonces, en eventos, vamos a decirle que cuando se pulse, simplemente va a activar una imagen en la opción activar imagen. Entonces, cuando yo le presione ahí, él va a ir hacia otra imagen. Entonces, uno puede tener 10, 12, 15 pantallas. Entonces, uno le da activar imagen y le dice ese botón hacia qué pantalla lo va a llevar. Entonces, aquí aparece el listado de todas las imágenes que uno tenga. Obviamente, cuando presionamos esa casita, ¿hacia dónde nos debe llevar? Hacia la imagen 1, hacia la imagen principal. Simplemente seleccionamos imagen 1. Bien, eso estamos en la imagen 2. Vamos a imagen 1 y también debemos poner otro botoncito. ¿Sí? Voy a poner otro botoncito acá. Y ese botoncito, vuelvo y le digo que lo hace con un gráfico, pero ya no en la casita, sino por ejemplo hacia la... Ah, no, perdón, gráfico no, texto. Texto. Y ese texto lo va a llamar Profe, ¿puede repetir eso último, si me hace el favor? creación usuario. Sí, señor. Aquí en la imagen 2, sí, que llamamos usuarios, simplemente un botoncito que vamos a configurar en pulsar la opción activar imagen y seleccionamos imagen 1. Listo, profe. Bien. Y en la imagen 1 vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a poner otro botón, pero un botón que yo le voy a poner, por ejemplo, creación usuarios.
¿sí? Y ese botón, creación usuarios, ¿hacia dónde nos debe llevar? Activar imagen, pues hacia la imagen, usuarios. ¿Sí? Listo, profe. Listo, simplemente le damos iniciar runtime, le damos simular. Y lo único que hemos hecho es la interacción entre las dos pantallas. Bien, mientras me inicia, voy a ir con los del TIA. Entonces los del TIA vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, estando acá en el TIA, simplemente le vamos a dar agregar imagen. ¿Sí? Eso nos va a crear una imagen 1, que también voy a decirle cambiar nombre, usuarios. Es más, hasta para mayor... no, bajarla a usuarios. ¿Sí? Bajarla a usuarios. Acá vamos a hacer lo mismo que yo hice allá. Es más, voy a probar en este momento lo que hicimos con los de Simatic. Si esa es la pantallita de Simatic, simplemente si yo le doy creación de usuarios, me lleva a la pantalla 2. Y si lo doy en casita, me lleva a pantalla 1. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer para interactuar entre pantallas. Bien. A John, Yang y Sergio, ¿se les funcionó? A mí apenas me está abriendo, profe. Ah, bueno. Listo. Entonces, mientras les abre, entonces nuevamente, para los del TIA, voy a hacer también la interacción entre las dos pantallas. Entonces, simplemente voy a poner un botoncito. Voy a poner este botoncito acá. ¿Sí? Le doy clic derecho, propiedades. Y acá también le voy a poner la casita. Entonces, le doy en gráfico. Entonces, gráfico y elijo la casita. Entonces, home. ¿Sí? Y simplemente en eventos le voy a decir que al pulsar activar imagen es exactamente igual que en Simatic que acá. Y simplemente hacia qué imagen se va. Si estoy en la 2, pues debe ir hacia la 1, que en este caso se llama imagen raíz. Listo, ya. ¿Falta alguien por crearla? Yo, profe. Listo. Profe, ¿de dónde le da usted para la casita? Sí, señor. Selecciono Gráficos. selecciono la opción gráficos Sí. y de acá y aquí al lado derecho está listadito. Entonces yo la despliego y elijo home. Hola, derecho. Profe, ¿cómo le puso la variable para que vuelva al Sí, señor. gráfico? Me voy para eventos, opción pulsar y le doy la opción activar imagen. Y él me despliega el botoncito acá. Ah, ok. Uy, profe, a mí en gráfica no me aparece eso, me aparece es que carpeta de gráficos. Espere. Acá, en el desplegable. Espere, que no le estoy mirando la pantalla. ¿Dónde? Acá. O sea, debe estar gráfico acá y gráfico acá. Mm, Simplemente acá en el desplegable. Ya. ah,
¿Listo? ¿A los del Simatic ya les funcionó? Sí, profe. Sí, ya. Perfecto. Bien. Entonces, para los del TIA, cuando configuren eso, vamos a copiar ese botón y vamos a pegarlo acá en la imagen principal. ¿Qué le voy a cambiar? Primero, que no va a ser con gráficos, sino con texto. Y voy a ponerle, por ejemplo, creación de usuarios. Creación usuarios. ¿Sí? Y en eventos voy a cambiar, pues obviamente que no, si estoy en la imagen raíz, pues tiene que ir, esa es la imagen de usuarios. Listo. Mientras eso ocurre, mientras configuran eso, me dan 2 minuticos, voy al baño y recargo también el agüita. Qué pena, muchachos, que no me pude parar ahorita ni siquiera. Profe, me regala un momentico que es que se me lentejió. Listo, muchachos. Entonces, ya crean los dos botones en las dos pantallas. Una pregunta, ¿los botones solo deben de pulsar o también en soltar? No, solo pulsar, porque apenas se los pulse, él lo pasa de una imagen a otra. Entonces no debe hacer nada cuando se suelte. Y esta de creación de usuarios en el modo cambiaría a texto, sigue siendo gráfico. No, texto. Listo. Cuando obviamente le den la simulación, ¿qué debe ocurrir? Debe interactuar de una pantalla hacia la otra. Profe, una pregunta, ¿cómo es que se conecta el Simatic con la pantalla? ¿Cómo se conecta el Simatic con la pantalla? Esa conexión ya está hecha automáticamente
desde acá, desde la red de... No, pero, el- bueno, pero en el TIA, profe, el TIA, como se me dijo en el Simatic. es que me olvida que esto es no es Simatic, es Me, en el y TIA, me profe. pone a mí a abrir acá cosas que ni debo. En Profe, el TIA, menos uno. sí, sí. ¿Cómo se comunican? Pues la conexión de estar activa desde un inicio. Acá, o no sé si esa era la pregunta. Y uno, bueno, sí, ahí. ¿Y cómo hago para que me detecte las variables del otro? Las variables del PLC. Sí, Debe estar el PLC ya activo, el simulador activo. listo, profe. Sí, porque las pantallas solo leen y escriben datos. Listo. Entonces, teniendo el WinCC activo, ¿sí? Cuando presionen un botón o el otro, simplemente debe interactuar entre una pantalla y otra. Si les interactúa, Sí, profe. excelente. ¿A alguien no le funcionó? Bien, vamos a continuar. A mí no, ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué le dice o qué? ¿Algún error? me salen unos errores ahí, profe, todos raros. Comparta. Listo, inicia la simulación. Espere, ¿qué dice? Ve que ya hay un error. Dice, la variable no es válida en campo S4 de imagen raíz. No, si hay errores, nunca le va a permitir abrir el simulador. Espera un Ni segundito, el, dale un segundito, dale un segundito, dale un segundito. Pero es que espere. Es si usted tiene errores como desde el día. No, por el momento solo necesito el Simatic. No, no se preocupe por la lectura de variables, porque no necesitamos ninguna variable para el ejercicio que estamos haciendo. Entonces solo concéntrese en el WinCC. Que por el profe, pero yo momento... no, ¿Mm? profe, pero yo no estoy haciendo encima, yo estoy haciendo en TIA. Por eso, Usted me dijo que por me eso. concentrara en Simatic. Que no se concentre en el programa del PLC, sino solo en el WinCC. ¿Sí? Es el que Ok, debe entonces funcionar. este fue el que le puse una variable, entonces yo creo que este hay que está activo. Sí, señor. Una variable que no corresponde. ¿Y ahora cómo la quito? Ya Asígnele la quité. otra. Asígnele otra o elimine ese campo. Ya, profe, ya la quité Ya, y listo, si ya. Bien, entonces inicie simulación. no funciona, profe. Dele doble clic al error. Dos campos arriba. Era Doble este. clic. Elimine eso. O hasta que la tenga bien o... ¿Sí? No, la eliminé, Vuelva. profe. Listo. Eliminé Y vuelva a para iniciar el simulador. Bien. Entonces simplemente interactuar entre las dos pantallas. profe, no la manda. No la manda. Eso sí es malo. Listo, Pero entonces profe, cierra ¿será ahí. que yo no, yo creo que yo no le puse a este que se vaya para la pantalla? Mira las propiedades. En eventos debe estar yendo a la pantalla de usuarios. No, Eventos. ese no lo Al hice. pulsar, Eh, activar imagen. Pero ahí están hacer clic. No, quite eso. Y es en pulsar. Y está yendo a la ahora, misma. Cambia imagen raíz por usuarios. ahora sí. Listo, si se presiona ahí, listo. Bien.
Entonces ya todo les funcionó. Listo, Jesus, presiona la pantalla. Listo. Entonces, ya pudieron interactuar. Sí, ya a todos les cambió de una imagen a otra. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a la imagen que creamos en ambos sistemas. En WinCC, en el TIA y en WinCC del Factory. Vamos a ubicarnos en esta. Entonces, al lado derecho, en objetos ampliados, hay algo que se llama vista de usuarios. Simplemente lo vamos a pegar ahí. ¿Sí? Igual está en el TIA. En el TIA, abajo en controles, la tercera opción dice visor de usuarios. Sí, y vamos a pegarlo también allí. Pues nosotros la del Semantic. Entonces voy. Profe, ¿a cuál fue la que le dio para que le saliera ese? Aquí en visor de usuario, vista de usuario. Ese es el muñequito. Vista de usuario, igual a los del TIA, vista de usuario. Visor de usuario se llama en el TIA. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Resulta que eso que le colocamos ahí es para la creación de usuarios. Hay tres tipos de usuarios o tres tipos de funciones para los diferentes usuarios. En ambos sistemas, obviamente, tiene los mismos tres funciones. Entonces, los del TIA, si observan, aquí al lado izquierdo hay una pestaña que se llama Administración de usuarios. Vamos a darle doble clic. Los del Semantic, que realmente es el WinCC, ¿sí? Si notan, al lado izquierdo hay algo que se llama Administración de usuario Runtime, ¿sí? Lo expandimos y le damos doble clic en grupos. Bien. Vuelvo para los del TIA. Para los del TIA, entonces aquí en la parte superior derecha dice grupos de usuarios. ¿Sí? Vamos a darle clic ahí en grupos de usuarios. Y si notan, hay tres tipos de permisos. ¿Sí? Para los administradores, para los monitores y para los de operación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los que tengan acceso como administrador pueden administrar, monitorear y operar. Y los demás pueden tener solo la cantidad de funciones que nosotros le asignemos. Entonces, por ejemplo, arriba aparece por defecto grupo de administradores y usuarios. Si notan, grupo de administradores tiene los tres checkbox. Entonces puede realizar las tres funciones. Pero si ustedes seleccionan usuarios, ¿qué pueden hacer los usuarios? Solo operar.
Es más, yo lo voy a cambiar el nombre de usuarios por operarios o operadores. Voy a poner operadores. ¿Sí? Entonces, los operadores que pueden hacer, solo pueden operar. ¿Sí? Inclusive, nosotros podemos crear nuevas categorías. Por ejemplo, para crear nuevas categorías, vamos a darle doble clic en agregar. Y yo voy a poner, por ejemplo, un grupo de supervisores. ¿Sí? Voy a copiar ese nombre de supervisores y se lo voy a pegar aquí en nombre de visualización para que se visualice de la misma forma. Inclusive arriba en users también voy a cambiar el nombre por operadores para que todos los nombres me queden igualitos. ¿Sí? Inclusive arriba el nombre administrator group voy a ponerle como administradores. Así. ¿Sí? Que los 3 nombres me digan. Bien. Al de supervisores, yo no lo voy a poner a operar. ¿Qué le puedo dar a los de supervisores? Monitoreo. Correcto, entonces simplemente les voy a poner a monitoreo. Bien, ellos no pueden activar las máquinas, pero sí las pueden monitorear. ¿Listo? Bien, entonces tenemos 3 grupos. Grupo de administradores, los 3 checkbox. Grupo de operadores, un checkbox. Grupo de supervisores, monitoreo. Y es más, voy a crear otro que diga jefes área. Jefes área. ¿Sí? Mismo nombre al lado derecho, jefes área. ¿Y qué podrán hacer los jefes de área? ¿Qué funciones podrán hacer los jefes de área? Monitorear. Correcto, operar y monitorear, pero no podrán administrar. Profe, Señor, de alguna manera se podría hacer el monitoreo o la operación, pero de solo algunas variables de la interfaz gráfica. sí señor. Totalmente, ahorita lo vamos a ver. Por el momento solo estamos creando los grupos, ahorita vamos a asignar quién puede ver qué cosas. Listo, Roberto. Bien, listo. Para los de Simatic, pues yo creo que ya inclusive estuvieron aquí cacharreando, pues no, bueno, no creo yo, ¿sí? Entonces pasa lo mismo. Está administradores, supervisores y yo creé, por ejemplo, una que se llama usuarios, que realmente no la va a llamar usuarios, sino operadores. Opera para dejar lo mismo en ambos sistemas. Operadores. ¿Sí? Y les digo que los operadores pueden manejar, que los supervisores pueden supervisar y voy a crear otro que es jefes área. Jefes área y jefes área. Voy a cambiarle el nombre que llamas que grupo 3 y simplemente puede manejar y supervisar. Bien. Listo. Entonces, vamos a ir ahora a crear los usuarios. Bien. Entonces, los del WinCC, los del Simatic, aquí al lado izquierdo, donde dice grupos, más abajo dice usuarios. Entonces vamos a darle doble clic en usuarios. ¿Sí? Entonces, por defecto, él aparece con un solo usuario. ¿Sí? ¿Que quién es? El administrador. Bien. Resulta que cuando uno compra la licencia de WinCC, a uno le dan esta contraseña supuestamente. ¿Sí? Como no tenemos la contraseña, pues vamos a crearnos nuestro propio administrador. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá Vasco. Vasco, si le doy doble clic, le pongo el nombre Vasco,
le doy clic en la contraseña, ¿sí? Doble clic, perdón, y le pongo la contraseña que nosotros queramos. Por defecto, pues para ejemplos prácticos, yo le voy a poner la misma contraseña a todos. Mi contraseña será 1, 2, 3. Y abajo nos pide confirmar la contraseña, le voy a poner 1, 2, 3. Y le doy simplemente aceptar y ahí ya creamos nuestro usuario Vasco, ¿sí? Y al lado derecho le digo qué puede hacer ese usuario Vasco. Administrar, jefe de área, operador o supervisor. Entonces yo le voy a decir que no, que yo quiero ser administrador, que a Vasco le voy a asignar la función de administrador. Voy a crear un usuario para cada uno, ¿sí? Entonces voy a supervisor, voy a ponerle como sub, ¿sí? Misma contraseña para que no, para efectos prácticos acá. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a crear un operario, un OP, ¿sí? Y OP va a tener la misma contraseña, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y voy a crear a Jef, a nuestro jefecillo, ¿sí? Con 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. ¿Pero qué? Al supervisor solo lo voy a dejar supervisar. Al operario lo voy a dejar operar y al jefe de área lo voy a dejar con los privilegios de jefes de área. ¿Sí? Entonces a cada usuario yo le digo a qué grupo pertenece. Listo, vamos a ir ahora a los de WinCC. Ve a los de tía. Ya soy loco, Lucas. Listo. Entonces aquí, los que están en el tía, nosotros seleccionamos ahora grupos de usuario aquí en la parte superior derecha. Vamos a ir ahora a la pestaña del ladito que dice usuarios. Vamos a dar clic en usuarios y por defecto está el administrador. Pero acá el administrador, yo sí no me toca crear otro nuevo porque este me lo permite modificar. Entonces, por ejemplo, al administrador yo simplemente lo voy a llamar Vasco. Vasco y le voy a poner la misma contraseña, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces no me toca crear un segundo administrador, sino que yo mismo, o sea, debe ser ese mismo perfil. Y voy a crear los mismos personajes del lado de allá. Entonces voy a crear un supervisor, con contraseña, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obviamente a este personaje hay que asignarle el área, un supervisor, pues viene al área, al grupo de supervisores. Voy a crear un operador, un OP, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el operador, pues en el grupo de operadores, yo voy a crear un jef, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, y este va para el grupo de jefes de área. ¿Estamos? ¿Alguien falta por crear algún usuario? Bien. Con esto simplemente vamos a reactivar nuevamente las simulaciones. ¿Sí? Entonces voy a iniciar el runtime.
Es más, de puro aleta voy a iniciar runtime en los dos, a ver si me permite abrir los dos. O si mi computador se estalla. Un momento aquí. Ay, pucha, mira, se me abrió los dos runtime. Listo. Tengo el Ah, de. no, aparece. Vasco ha salido. Son una máquina. Sí, sí, sí. Es que máquina. A Vasco se le ha estallado el computador. Listo. Entonces tenemos eh, el WinCC al lado izquierdo, los de Simatic y los del TIA al lado derecho. Voy para creación de usuarios en ambos sistemas. ¿Sí? Y bueno, me parece raro que. Ah, ya, listo. Si usted le dan doble clic, el mismo le va a decir, no, venga. Si usted, ¿quién puede modificar estos usuarios? ¿Quién puede visualizarlos? ¿Quién los puede modificar? Administrador. Correcto, el administrador. Uy, muchachos, un segundito, me estaba viendo la puerta. Listo. Entonces, al darle doble clic, él nos va a pedir el usuario y contraseña del administrador. Pues en mi caso será Vasco, y será 1, 2, 3. Le voy a aceptar y me debe cargar todos los elementos del sistema en ambos sistemas. Yo le doy Vasco en tanto en Factory como en Factory, en WinCC como en el TIA, Vasco y 1, 2, 3. Y me debe cargar todos los usuarios. Pues como pueden ver, las versiones son diferentes. Entonces, pues digamos que nos muestra formas diferentes. Pero en ambos nos dice cómo se llama el usuario, a qué área pertenece. Sí, bueno, de pronto en Simatic tenemos más campos activos, ¿sí? La contraseña y el tiempo. Este tiempo es un tiempo en minutos de cuánto dura la sesión abierta si usted no hace ningún movimiento. Es decir, que si alguno de estos usuarios no preme nada, no hace ningún cambio, no hace nada, después de pasados 5 minutos, bueno, el sistema no, la sesión se cerrará para ese usuario. ¿Sí? Pero podemos hacer o agregar usuarios nuevos. Por ejemplo, si le damos doble clic, podemos empezar a crear nuevos usuarios. Por ejemplo, yo voy a crear el operario 2. Entonces le voy a dar OP2. ¿Sí? Y a OP2 le voy a asignar una contraseña muy dura, 123, 123. Y aquí le digo a este OP2 a qué grupo pertenece. Sí, pues OP2 pertenecerá a operadores. Inclusive yo puedo cambiar el tiempo en el que el sistema se le cerrará, pero por defecto lo voy a dejar en 5. ¿Sí? Eso con los del WinCC del Simatic. Vamos con los del WinCC del TIA. Entonces nuevamente le damos doble clic en New User y él nos va a pedir los mismos 4 datos. Nombre de usuarios, voy a ponerle OP2, password 123. No me cogió el usuario. OP2. ¿Qué permiso va a tener? Pues de operador. ¿Y al cuánto tiempo le cierra la sesión? A los 5 minutos. Entonces, son simplemente dos interfaces diferentes, pero hacen exactamente lo mismo. Y él demora un segundito, pero ya nos aparece acá en el listado. Esta creación de usuarios acá es temporal. Sí, entonces, por ejemplo, no, que viene un usuario, que viene un ingeniero a revisar alguna cosa, créale una cuenta. La cuenta se crea desde acá, pero es temporal. Una vez apaguen la pantalla y reinicien, ese usuario desaparece. Para que sea permanente, tiene que ser creado desde aquí, desde el USC. ¿Alguien falta por crear el nuevo usuario?
Bien. Entonces ahora vamos a empezar a usar los privilegios de usuario. Entonces voy a cerrar ambas interfaces. Voy a trabajar con cualquiera, con los del TIA. Y nos vamos a ir para la imagen raíz. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a decir inicio. Le voy a dar clic derecho propiedades a inicio. ¿Quién tiene permiso de presionar el inicio? Los operadores. Todos los que tengan la función de operación. ¿Sí? ¿Y quiénes tienen la función de operación? Operadores, administradores y jefes de área. Entonces le damos propiedades y la última opción dice seguridad. ¿Sí? Y simplemente nos dice permiso. Entonces, permiso, ¿a quién le vamos a dar permiso? A todos aquellos que tengan la función de operación. ¿Sí? Entonces, simplemente le damos doble clic en operación y ahí ya nos queda con permisos de operación. ¿Sí? Solo quien tenga esta función podrá presionar ese botón. Mientras que los de Simatic, vamos a ir también a imagen 1. Bueno, yo abrí les había comentado, yo abrí el ejemplo del tutorial básico. Bien, supongo que ustedes también deben tener un ejemplo allí. Y aquí, por ejemplo, yo tengo el botón arranque, donde aparece esa opción seguridad. Esa opción seguridad aparece en propiedades y la última opción, seguridad. ¿Sí? Y aquí uno selecciona cuál de las tres funciones. Administrar, manejar o supervisar. ¿Ve? Pensé que yo lo había cambiado la palabra manejar por operar. Pero bueno. Entonces simplemente los que tengan el permiso de manejar. Lo selecciono y ya. Voy a ejecutar nuevamente ambos runtime y miramos a ver qué va a ocurrir. ¿Sí? Ahí tengo los dos elementos. Entonces, si yo le presiono arranque, ¡prum! El de una ya me va a pedir, bueno, ¿y quién es usted? ¿Quién va a arrancar? Entonces, la primera prueba la voy a hacer con el supervisor. ¿Sí? El supervisor tiene permiso de Profe, arrancar. Señor, a mí no me pide, no me salió eso. A mí tampoco. ¿no? No. Listo. Entonces ya revisamos con los de Simatic. Entonces, primero vamos a ir con los del TIA. Los del TIA presionan inicio y front. De una también les debe pedir un usuario y una contraseña. El primer ejemplo que voy a hacer va a ser con los supervisores. Los supervisores tienen permiso de activar ese botón. No. No, vamos a probar. Voy a escribir supervisor y la contraseña 1, 2, 3. Sub y la contraseña, maldito. Sub y la contraseña 1, 2, 3. ¿Sí? Le doy OK. Él pareciera que accedió. Sí, por lo menos me leyó el usuario. No me dijo error ni nada. Pero el sistema no inicia. Si yo le doy nuevamente inicio, dice no, tiene que ser alguien diferente a sub. Sí, sub no tiene permisos. No se lo dice literalmente, pero simplemente y cada vez que le presione le va a pedir un usuario. Sí, pero por ejemplo, yo le voy a poner operario. OP. Sí, operario 1, 2, 3. El operario, cuando ingrese su clave, sí va a tener permiso de presionar el inicio. ¿Sí? Entonces ahí ya está inclusive contando pues, del ejemplo que hicimos en TIA la clase anterior. Listo. Voy a ir con los de Simatic. Los de Simatic. Los de Simatic sí colocaron, sí le dieron este permiso. O sea, en seguridad sí eligieron manejar y está activado. Sí, profe. Sí. Y no les funciona. O sea, no les pide. No. Bueno, compartan pantalla y miramos de pronto a ver qué puede ser.
cualquiera de los simáticos. Listo, manejar, seguridad. Simple. El problema es que cuando lo activan no les pide ningún. Ajá. No pide ningún permiso. Listo, pero ese botón sí está haciendo algo. O sea, cuando usted le da a pulsar, En este. sí, o Sí. simplemente pegó un botón y ya, No, sí hace. hace el inicio de alguna variable. Sí. Listo, presiona el inicio. No, vea que sí. Ah, pues, no había, eso no tenía que salir ahí apenas iniciara la simulación. No, porque la seguridad se la pusimos solo al botón. Ah, pues, yo creo que todos entendimos otra cosa. Ah, ya. Yank y Julian tuvieron lo mismo. Que no, toca presionarlo para que le pida el permiso. Pero a mí me funcionó bien. Ah, bien. Listo. Entonces retomo la pantalla. Bien. Entonces, no, pues como les acabo de decir, la pantalla es la que tiene permiso. ¿Sí? Bien. Entonces, el botón es el que tiene permisos. Entonces, un ejemplo, o sea, una vez que uno entre el usuario, sí, uno puede activar, ¿cómo fue que le llama? OP. OP 123. ¿Sí? En ambos sistemas, uno ya tiene el control. Sí, porque es el operario. Bien, si presionan otro botón que no tenga seguridad, pues los va a permitir cambiar entre pantallas, hacer de todo un poquito. Perfecto. Por el momento vamos bien. A todos nos pidió el de usuario. ¿Sí? Vamos a ponerle ahora permiso o seguridad al botón de creación de usuarios. ¿Sí? ¿Quién puede ir a la creación de usuarios? Administración. Correcto. Entonces simplemente vamos a ponerle seguridad que ese botón tenga solo permiso para los administradores. ¿Sí? En ambos sistemas simplemente le damos en propiedades, seguridad, permiso a los administradores. Bien, y ejecutamos nuevamente. Bien. Entonces tengo que apenas yo presiono el botón de creación de usuarios, ¿sí? El furón me va a pedir contraseña. Entonces yo le voy a poner Vasco. Vasco es el administrador. 123. Uno, dos, tres. Y Vasco acá también en el otro sistema. Vasco 123. En ambos sistemas ya estoy allí como administrador. ¿Sí? Y ya puedo ir a creación de usuarios. Bien, inclusive como ya le metí la contraseña de administrador, él ya no me la pide acá en la creación de usuarios.
¿Sí? Es más, si retornamos a la principal, le podemos presionar inicio o arranque y él ya sabe que el que está logueado es el administrador. Entonces no le va a volver a pedir ningún permiso. ¿A alguien no le funcionó? Listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a que nos muestre el nombre de quien está logueado. ¿Sí? Para uno poder por lo menos reconocer quién está. Entonces, vamos a colocar en objetos básicos, en los de Simatic, campo entrada-salida. ¿Sí? Campo entrada-salida. Le vamos a decir que solo es un campo de salida. Campo de salida. Y vamos a seleccionar una variable de proceso. ¿Sí? Cualquiera de las que está ahí, ninguna serviría, porque lo que vamos a mostrar es un nombre, un string, una cadena de caracteres. Entonces debemos crear una nueva variable. Entonces le damos de nuevo. Bien, por ejemplo acá, nombre, en el nombre usuario, el nombre de la variable va a ser nombre usuario. ¿Sí? El tipo de dato va a ser tipo string. String es una cadena de caracteres y va a decirle que tenga máximo 15 caracteres. Ah, mi madre me cambió el nombre. Nombre, usuarios. Ahora cuando cambié el tipo me cambió. Nombre, usuarios. ¿Sí? Listo, cuando hayamos hecho esto, cuando tengamos la variable nombre usuarios tipo string de longitud 15, le damos a aceptar. ¿Sí? Y nos dice que el tipo de dato string no pertenece al tipo de formato, pues porque el tipo de formato sigue en decimal. Debemos coger y el tipo de formato cambiarlo simplemente a secuencia de caracteres para que reconozca obviamente el tipo de variable. Bien, ahora para los del factory va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a crear un campo entrada-salida. Campo entrada. Profe, Profe, ya Señor, llegó. hay un llegó, problema con la conexión para las variables. llegó quién a dónde, quién llegó, a dónde, la mamorra. Hombre, profe, la mamorra. Ya me la mandaron, yo no como mamorra, es de lo poquito que no como. Don Jason, necesita compartirme pantalla. Pues sí, porque no logro conectar la pantalla, o sea, no me aparecen las variables. Miremos a ver. Y las tenía creadas, ok. Pues ya están creadas en el Simatic, no sé si de pronto estará mal acá. En el tía. Simplemente es que no las ha Sí, profe, llamado, simplemente es que no la ha cargado. ¿cómo las Pero usted no necesita, para este ejercicio no necesita cargar ninguna variable. como vi que le puso a unos entrada y salida. Sí, pero la creé como nueva.
Sí, entonces no se me Ah, adelante que apenas vamos ahí, exacto, en el TIA. No se me preocupe, si no hay variables porque no se requieren. aquí creo una variable como usted le puso. No, señor, desde ahí no. Apenas la vamos a crear. Ah, Listo, entonces retamos la pantalla. bueno, pero entonces ya voy a De por una. Entonces, colocamos un campo de entrada y salida. Tía, se me repetía, listo. Colocamos un campo de entrada y salida, clic derecho, propiedades. Sí, entonces clic derecho, propiedades. Y allí, pues obviamente en general, vamos a darle variable. ¿Sí? En variable, pues ahí nos salen las variables de la clase anterior, pero ninguna es la que necesitamos. Entonces simplemente le damos en agregar. Y aquí en agregar es donde necesitamos definir la variable que nos va a mostrar el nombre. Entonces yo le voy a poner nombre de la variable, nombre usuario. ¿Sí? Y simplemente en tipo de dato voy a seleccionar string, que en este caso es wstring. ¿Sí? Eso es todo. Y simplemente le damos a aceptar. Profe, y la longitud. Como don Jonier, ¿cierto que Jonier habló? Sí, profe, y la longitud. La longitud se la damos desde la variable, del otro lado. Porque desde acá tocaría definir una variable del PLC y no lo necesitamos. Entonces, por defecto, dejémosla así. O usted les deja modificar la longitud. A mí sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Sí, toda la razón. Bien, vámonos los mismos 15. Vamos los mismos 15. Gracias, don Junior. ¿Todos le colocaron 15 o falta alguno? ay, parce. Bien. ¿Qué pasó? Entonces vamos a darle simplemente en aceptar. ¿Sí? Y vamos a ponerle que de modo va a ser modo salida. Bien. Listo. Supuestamente ya le asignamos una variable que es nombre de usuario, pero no le hemos asignado que realmente nos muestre el nombre del usuario. Y digamos que esto es lo único diferente o como lo adicional, como que lo que no es tan intuitivo. Y es que para cambiar el nombre, eso se realiza aquí al lado izquierdo, ¿sí? Donde dice planificador de tareas. Es más, yo aún no sé por qué tiene que ser en planificador de tareas. ¿Sí? Entonces, le damos doble clic en planificador de tareas y le damos nueva tarea, es decir, doble clic. Sí, por ejemplo, en la tarea yo le voy a mostrar, le voy a colocar mostrar usuario. Y lo único que debemos hacer acá en parada de runtime, cambiamos por cambio de usuario. Si aquí en el desplegable disparador vamos a ponerle cambio de usuario. Vamos a darle clic derecho, vamos a darle clic derecho propiedades al rengloncito, clic derecho propiedades. Y en eventos
vamos a agregar una función. Esto es lo que yo les digo, esto era lo único que no era intuitivo. ¿Sí? Vamos a desplegar administrador de usuarios y la opción leer nombre de usuario. ¿Listo? Falta alguien por elegir. Ay, elegir que no era. Leer nombre de usuario. ¿Sí? Y cuando le seleccionemos leer nombre de usuario, él nos va a pedir una variable. ¿Cuál es la variable? Pues la única que tenemos tipo string, nombre de usuario. Entonces, usuario, le damos a aceptar y ya queda totalmente configurado. ¿Falta alguien por esto o puedo pagar a los de Simati? No, a mí no me aparece el nombre de usuario. Me aparece variable HMI1. Yo creo que no le puse nombre. Ah, sí, señor. Entonces no le puso nombre. Es esa. Es la única que es tipo string. Pero sí, sí es esa. Listo. Entonces, para los del Simatic es algo muy similar. Listo. Como ya tenemos creada la variable, nos vamos a ir para el lado izquierdo. ¿Sí? Donde dice, donde dice, donde dice, donde dice, de configuración, informe. Y ya me perdió. Configuración del idioma, administrador de usuario. Y se me perdió. Grupos de usuario. Si ustedes ven el panel de tareas, me dicen por qué no lo veo yo. Panel de tareas. ¿Por qué no la veo? Pero a mí me parece planificador de tareas. Eso. ¿Dónde está que no lo veo? En la configuración del panel de operador. Configuración de. Gracias, don Sergio. Muchas gracias por sacarme de esta vergüenza. Listo. Entonces, pues noten que los del TIA tienen acá el planificador como una pestaña aparte. Los del Simatic sí lo tenían un poquito más escondido. Sí, configuración del panel de operador y está planificador de tareas. Entonces simplemente damos doble clic en planificador de tareas y hacemos exactamente los mismos pasos que en el TIA. Yo aquí, por ejemplo, le voy a poner mostrar nombre, mostrar usuario, pues como el nombre, usuario. Vamos a darle clic, ¿sí? Y entonces hay varias cositas. Lo único que debemos seleccionar es cambio de usuario. Aquí va a aparecer es la opción cambio de usuario. Bien, le damos clic le damos doble. Ah, no sé, un segundito, yo vuelvo y lo creo para hacerlo desde cero. Ah, sí, sí. Entonces, la tarea se va a llamar mostrar usuario. El evento es cambio de usuario y abajo la función es está en administrador de usuarios y leer nombre de usuario. Si desplegamos administración de usuarios, leer nombre del usuario. Bien, nos va a pedir que en qué variable la va a escribir
Entonces seleccionamos simplemente nombre de usuario. Bien. ¿Se quedó bien? Listo. Ya todos podemos ejecutar los simuladores, tanto en el Simatic como en el TIA. Listo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Simplemente allí nos va a mostrar los nombres de la persona o del usuario que está en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar en inicio y me va a pedir el nombre. Entonces, lo voy a poner, por ejemplo, OP, que es nuestro operador, y nuestra clave super secreta 123. Y él ahí nos debe aparecer el usuario que está registrado en ambos sistemas. Entonces le pongo OP 123. ¿Sí? Y en ambos sistemas nos debe mostrar el usuario. ¿Sí? Inclusive ahí ya nos debe permitir arrancar pues la simulación como tal. Bien. Si pasan 5 minutos donde no ejecutemos nada, el usuario se va a salir y ese espacio va a quedar en... Bueno, entonces los 5 minutos. Podríamos dejarlo. O vamos a hacer algo más fácil. Simplemente vamos a colocar un botoncito para cerrar sesión. ¿Sí? Entonces, si a todos ya les funciona, por ejemplo, si ya le creamos un nuevo usuario o algo, vamos a cambiar de usuario, entonces debemos ponerle un botoncito para ello. Entonces, voy a empezar por los de Simatic, voy a ir a imagen 1 y simplemente voy a poner otro botoncito para cerrar sesión. Yo lo voy a poner acá, cerrar sesión. ¿Sí? Y lo único que le voy a configurar ese botón son los eventos. Que cuando pulse, simplemente cerrar sesión. Bien. Una vez hecho eso, voy a ir con los del TIA. Que vamos a hacer lo mismo. Frente en la imagen raíz, voy a colocar otro botoncito. Sí, voy a poner acá otro botoncito. Que voy a llamar cerrar sesión. ¿Sí? Y en propiedades eventos, simplemente selecciono que al pulsar, simplemente va a cerrar sesión. Eso es todo. ¿Sí? Y ahí ya puedo iniciar ambos simuladores.
¿Qué va a ocurrir? Simplemente le voy a dar arranque. Sí, voy a ingresar mi usuario. Le doy OK. Me aparece ya registrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una prueba. Todos vamos a entrar con nuestro administrador. ¿Sí? No con el operario, sino con el administrador. Vamos a ir a creación de usuarios. Vamos a crear un usuario. Si notan, OP2, el operario 2 que creamos ahora ya no está, porque cerramos el sistema. Recuerden que esos operarios son solo temporales. Pero lo vamos a volver a crear. ¿Sí? Entonces voy a volverlo a crear a OP2, operario 2, contraseña 123, 123. ¿Sí? Y ese OP2 pues va a tener permiso de operar. Y también lo va a crear al otro lado, OP2, 123, autorizado para operar. ¿Sí? Va a dar OK. Y listo. Ya creamos OP2. ¿Falta alguien por crear el operador 2? Listo. Entonces retornamos a la principal. Cerramos la sesión como administradores, es decir, Profe, señor. creé el usuario, me sacó a la pantalla principal y ya no me quiere meter con el administrador. Ay, pues pucha, ¿cómo quiere compartir? ¿Por qué no? Sergio, ¿compartir? Alice. Listo, ingrese como administrador a ver qué ocurre. ¿Y está seguro? Pero dice que es con S mayúscula, supuestamente. ¿Será que eso afecta? Ve, pensé que era indiferente tener mayúscula o minúscula. No, profe, no, no afecta. O pues con los otros usuarios no me afectó. Vea pues. No, reinicia el panel. O sea, ciérralo y vuelva a abrir. Señor, Profe, ¿hay alguna configuración para abrir sesión? sí, señor. Y podemos poner Sí, una de señor. esas. Papaya, mango, papaya, mango. Mango, papaya, mango, mango, papaya, mango. Mango, papaya, mango, papaya, mango, mango. Mango, papaya, mango, mango. Usted sabe de memoria los grupos, don Sergio. Sí, pues yo ya la tengo clara yo ya sé cuál es cuál. Pero ahorita que le cambié el grupo al operario 2, me sacó. Mm. Pero bueno, ya está bien. Ah. Bueno, por lo menos.
Listo. Bueno, para lo que me preguntaba ahorita Don Jonier, si se puede y si podríamos hacerlo, pero no hay cómo. Directamente desde un edit test, no sé cómo hacerlo. Desde un botón, sí. Pues hagámoslo. Entonces me voy a ir para el tío, vamos a ver si sale. Sí, voy a ponerle un botón que se va a llamar, por ejemplo, login. ¿Sí? Y ese botón simplemente lo voy a configurar en eventos que cuando se pulse, iniciar sesión. ¿Sí? Nombre de entrada, pues simplemente va a ser nombre del usuario. Ah, no. No. Debemos tener una. Don Johnny, necesitamos tener otra variable para la contraseña. Toca crear otra variable. ¿Sí? Entonces mejor Pero, no. sí, no. Creo que no funcionaría. Pues no lo he hecho, pero tampoco debe ser complicado. Pues se crea para la contraseña, se crea en el planificador y ya sé, pero pues acá digamos que el inicio está haciendo las veces de ese login. Vale, profe. Sí, pues hasta más simple. Copiamos ese botón de inicio, le voy a cambiar el nombre para no hacer tanta vuelta. Sí, le voy a cambiar el nombre por iniciar sesión. Eh, en, claro que eso me iniciaría el sistema inmediatamente. Mm, mm. Profe, pero podría quitar la variable. Pero entonces él ¿cómo pediría? Bueno, sí, sí, Poner un botón y ponerle seguridad. claro. Y Ave María, no. Vamos a ver si funciona. Iniciar sesión, no login. Voy a ponerle login. Login y le voy a quitar, sí señor, le voy a quitar el evento. Él tiene ya la seguridad, miremos a ver propiedades de seguridad. Él sigue teniendo la seguridad de operación. Sí, y ya voy a iniciarlo a ver. Claro que me parecería raro que tuviera la sola operación porque entonces nunca me podría loguear, o sea, de botón no me podría loguear a la persona. No, lo voy a poner, por ejemplo, el del administrador. Vamos a ver, Don Vasco y 1, 2, 3. Ve, no inició la sesión. Profe, eso es mejor sin eso. Sí. Parece ser que. No, mira, sí me la inició. Ya. Veo, bueno, esto es chévere. Chévere. Y ya si le presiono inicio, él ya no me va a pedir inicio. Ve, está bacano. Profe, entonces, Me gusta. ¿cómo fue que le hizo? Copié, entonces lo que hice fue copiar el botón de inicio y lo único que hice fue eliminarle los eventos. Sí, los que tenía los eliminé. Y en propiedades, bueno, aquí es donde me parecería raro. Porque entonces solo los de operación van a poder iniciar. Bueno, sería crear otro perfil. Voy a agregar otro Profe, perfil. yo por ejemplo, le puse administración de usuario y entré con operario y si me dejó.
O sea, solamente es como para ver, para dejar que la persona entre. Vea, pues más berraco ustedes. Bueno, bacano. Bacano. Listo, muchachos. Quema, monitoreo. Listo. Entonces, hasta ahí, entendido en ambos, en Simatic y en el otro, y en TIA. Ya sabemos generar usuarios, ya sabemos interactuar entre imágenes, ya tenemos varias imágenes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo Me no falta hayan el login entendido? acá a los decimáticos. Sí, señor, ya voy para allá. Listo. Vale. Entonces acá vamos a hacer un login en los Decimatic. Voy a hacer lo mismo, pues, para ver si voy a copiar el botón de arranque. ¿Sí? Pero lo voy a poner, lo voy a quitar, bueno. En eventos le voy a quitar los eventos que tiene. ¿Sí? Y simplemente Eso le voy sí, a lo poner, login. Como, no, Jesus. lo que dice el compañero Johnny es cierto. Si le pone administrador de usuarios, puede iniciar con cualquiera de todos. Ah, qué bien, listo. Y entonces en propiedades de seguridad, por recomendación de los muchachos, pongámosle administración. ¿Sí? Inclusive también lo voy a hacer en el TIA, la seguridad del login. Sí, lo voy a dejar como administración. Listo. Entonces acá en el login, administración y en eventos debe estar vacío. Listo, y simplemente voy a iniciar el runtime. Bien, entonces simplemente lo voy a dar en login. Ve, a mí no me funcionó acá en el... Ve, en el WinCC de Simatic no me funcionó a mí. No sé si a ustedes les funcionó. A mí tampoco, profe. No, entonces no. Vea, pues sí tuvo ventaja el TIA. Reconoce ese botón como login. Acá en el Simatic no. De todas formas, yo no les voy a exigir pues un login ni nada parecido. Sí, Simplemente, profesor. pero pues podríamos explorar posteriormente. Entonces voy a volar el login. Inclusive lo voy a volar de ambos sentidos. El que lo quiera dejar, no hay problema. Listo. Eso es todo lo de administrador de usuarios. ¿Sí? Simplemente ustedes pueden asignar, inclusive desde el inicio pueden hacer una pantalla, simplemente con los diferentes usuarios. Entonces, dependiendo del usuario que haya, pues lo reasigna o lo lleva hacia... ¿hacia quién? Hacia una interfaz solo para ese usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un supervisor quiere entrar a un panel de operador, pues no lo va a permitir, se lo lleva a ciertos ítems y pues así sucesivamente. Podríamos hacer todo un juego de interfaces con sus contraseñas para realmente manipular. Y algo así
pueden cobrar un poquito más. Sí, no simplemente una interfaz de inicio y parada, sino ya con usuarios, con unas contraseñas, con unos perfiles, algunos tienen acceso a unas cosas, otros a otras, etcétera. Inclusive, nosotros podríamos dejar de mostrar ciertos elementos. Por ejemplo, también los cuadros, los campos de entrada y salida también tienen seguridad. ¿Sí? En tanto en TIA como en Semantic, ambos tienen seguridad, entonces no los podríamos decirle, no, muéstreselo solo a los supervisores, ¿sí? Por ejemplo, que este monitoreo, que eh, cuántos lotes llevan. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle propiedades, seguridad y que el permiso solo se le otorgue a los supervisores, supuestamente. Pero, por ejemplo, acá ya me hizo quedar mal porque no me lo deja activar. Entonces, ve, pero eso sí pues lo había hecho alguna vez, pero creo entonces que lo hice de otra forma. O no era eso lo que yo mostraba. Ve, no me acuerdo cómo se activaba. El cuento. Para el proyecto, lo único que necesito es que, bueno, primero que esté esa pantallita que de usuario, si ustedes notan que solo arrastrarla ahí, ¿sí? Y la configuración, ella está totalmente, se configura solita, ¿sí? La interacción entre pantallas, que simplemente es ponerle un botoncito que nos lleve de una pantalla hacia otra, ¿sí? Y ya, eso, entonces ese era el primer requisito. ¿Lo podemos tener para los proyectos? Inclusive creo que con el ejercicio que acabamos de hacer ya les quedó para los proyectos, supuestamente. Sí, Sí, profe. breve, realmente es algo agradable, es algo que da una muy buena presentación pues, de organización y demás. Listo. Esta otra parte, que es la parte de avisos y alarmas, pero no, eso sí se demoraría una clase completa y pues realmente ya no nos da. ¿Sí? Entonces, en este punto, les digo, hemos llegado al final de nuestro curso de dispositivos lógicos programables. Cumplimos con todo el cronograma, a excepción de la parte práctica, pero créanme que con el bagaje que tienen, con todo lo que han hecho en programación con el simulador, con el Factory, están más que preparados para cuando lleguemos al laboratorio en algún momento que retornemos, ¿sí? Para pues, simplemente trabajar de la mejor forma con los PLC, con las pantallas táctiles. Como temario, realmente terminamos muy bien, lo cumplimos a cabalidad. Bueno, de pronto falta esto de avisos, pero pues no le veo tampoco ningún misterio que lo retomemos después. Vamos a quitar entonces lo de avisos, ¿sí? De los criterios de evaluación, lo de avisos, ¿sí? Tener múltiples pantallas, pues vea, solo con tener la creación de usuario y la imagen raíz, ya tenemos múltiples pantallas. Pero, por ejemplo, que ustedes quieran hacer dos pantallitas, uno solo con botones. Entonces yo me voy, por ejemplo, a llevar esto de acá. Voy a tener una solo con botones y otra solo con el monitoreo. Cortar no puede, listo. Y otra solo con el monitoreo de las variables, de los valores, no sé, podemos tener, por ejemplo, barras. Sí, digamos que lo de monitoreo va a ser en una pantalla y lo de esta imagen raíz va a ser en otra. Sí, ya con eso tenemos dos pantallas, una solo de botones y otra solo de monitoreo. Sí, así de simple puede ser lo de las diferentes pantallas que les pedí. Otro parámetro va a ser lo de administrador de usuarios. Administrador de usuarios, ¿con qué criterio fue que les pedí que lo hiciéramos? Dispositivos, tutorial, todos los temas, proyecto, parámetros de evaluación. Entonces les dije, secuencia lógica y robustez del ensamble en Factory, mínimo 10 sensores, un análogo y 10 actuadores. Eso pues ya, eso sí lo habíamos hablado y creo que todos lo tienen. Claro que por ahí, no, creo que solo habíamos hablado de digitales. El que tenga análogo, bacano,
Pero si solo tienen digitales, no hay ningún misterio. Activación y monitoreo de todas las variables, digitales continuas con tareas y temporizadores principales desde interfaz gráficas con varias pantallas para su correcta visualización. Esto que acabé de hacer acá. Simplemente, simplemente en una pantallita tengo los botones y en otra los temporizadores y los contadores. Y ya, eso era el misterio. ¿Sí? De las principales, si ustedes tienen 100 temporizadores, 100 contadores, no, los principales, 3, 4 temporizadores y contadores que me representen realmente la parte importante del proceso. ¿Sí? ¿Cuántas cajas han pasado por un sector? ¿O cuántos ensambles han hecho? ¿Cuántas fichas verdes llevan? En fin, señor. Señor. Bueno, eso era lo que le preguntaba. Es que decía que todas las variables. Sí, sí, yo, pero vea, dice todas las variables, pero dice contador y temporizadores principales. Por variables, digamos, la alarma, sí, que cuando banda 1 se prenda, entonces haya un botoncito parpadeando indicando que banda 1 se encendió. Sí, o sea, una interfaz lo más completo que se pueda. Tampoco les voy a pedir todas. Todas es un decir, digamos que son las principales. ¿Sí? No hay problemas que tienen 20 actuadores, me monitoreen 5, no hay ningún problema. Podríamos poner, si tienen 5 bandas, podemos poner un solo ítem que diga bandas. Entonces están o no están activas. En fin, o sea, ustedes mismos van a proponer, digamos, los principales. No todas, sino las principales. Bien. Lo siguiente, administrador de usuarios para la manipulación de pantalla táctil con mínimo 2 perfiles por cada grupo de usuarios. Administración, operación y monitoreo. Es decir, van a crear 2 operadores, 2 supervisores y 2 administradores. Ya. Mejor dicho, lo que hicimos ahora, ponerle otro nombre. Eso no tiene ningún. Supervisión de mínimo 5 mensajes y alarmas. Pues esto es lo que no alcanzamos a ver. ¿Sí? Entonces, pues lo vamos a omitir. Pues la ostentación oral, obviamente, pues nos la van a presentar a todo el grupo, cómo se hizo y todo. Y pues lo principal es que pues funcione. El funcionamiento de toda la secuencia va a ser el 40%. El 10% de la administración de usuarios va a pasar a este funcionamiento. Es decir, que el funcionamiento queda en el 50% del proyecto. Profe, ¿cómo así que la administración no sería la de supervisión? ¿Cómo? No sería la de supervisión de mensajes. No, la que vamos a quitar es la supervisión de mensajes y alarmas, que es que hay una forma de monitorear las alarmas, sí, de Vale. activar los mensajes, que fue lo que no vimos, que realmente es esta, Vale. es esta opción de acá, Ese es esta de acá, esta primera, esto es el administrador de avisos, y lo que hicimos fue el administrador de usuarios, lo que hicimos fue este de acá. Por eso, pero si se quita esa, ¿cuál se le sube el 10%? Al funcionamiento total de la secuencia, a este 40 quedan 50. Ah, bueno. O sea, que funcione, que el proyecto funcione. Vale. Entonces eliminaría solo la de supervisión de mensajes. Sí, señor, fue lo que no alcanzamos a ver. Perfecto. ¿El de los sensores analógicos o actuador analógico? No, desde el principio se dijo que no había ningún problema si todos eran digitales. Sí, si todos son digitales, no hay ningún Bueno. problema. Claro que muchos de ustedes están manejando sistemas continuos o análogos y bacano, pero pues no, digamos que los que no lo tengan no van a tener ningún problema. Listo, muchachos. Entonces, bueno, y realmente no alcanzamos porque, bueno, primero es largo y lo segundo es que para trabajar en los dos sistemas, en Simatic y en TIA, pues vea, esto que fue tan cortico nos tomó casi 2 horas porque estamos trabajando en paralelo en los dos software. Si estuviéramos trabajando en uno solo, hasta de pronto alcanzamos. Sí, pero no, eso no tiene pues, ningún misterio, luego lo retomaremos. Por el momento, muchachos, preguntas, algo que no entiendan del proyecto, de los resultados de evaluación, de algo. Aparte de todo eso, el proyecto de llevar pues obviamente un arranque
y por obligación debe llevar stop y qué más, o pues con una arranque estaría bien. No, sí, sí lo podríamos terminar. Ustedes, bueno, entonces, todos deben tener un arranque. Obviamente ese arranque solo los operadores y administradores. Mejor dicho, el supervisor no puede arrancar eso. Pero sí vamos a tener una parada. Ustedes deciden si es una pausa o un reset. Ustedes deciden. Un solo botoncito para que no nos enredemos con tanta cosa. ¿Sí? Un solo botoncito. Ustedes deciden si es de pausa o de reset. O sea, presiono los botones de inicio y pausa, digamos, y ya. Sí, y ya, eso es todo. Y que de ahí para adelante funcione completo. Inicio y pausa y monitorear las principales actividades. Exactamente. Tal cual. ¿Les parece justo? Profe. Y quitamos algo. Tampoco es que haya cambiado mucho. O sea, era, digamos, que se dejó ya definido lo que es ya la pantalla. Sí, pero realmente eso no tiene ningún misterio ni nada. Pues lo acabamos de ver. Lo hicimos en este ratico. Señor. Una pregunta, profe. En el Simatic hay como una opción, como como el controladorcito, hay una opción para la pausa, ¿cierto? Pues es como directa la opción. ¿Hay algún tipo de opción así similar en el TIA? O si yo monto el proyecto en Grabset, ¿le puedo poner de pronto esa opción? Esa opción solo está disponible para Grabset. Voy a volver a compartir pantalla. Ya les muestro. Usted se refiere a este. Bueno, yo sigo con problemas de conectar la pantalla y las variables. Un segundito, un segundito. Don Jesus se refiere a estas. ¿Sí está viendo mi pantalla? Bien. Sí, profe, a Resulta que esas. esas están disponibles también. Están disponibles Sí, también en el TIA, pero solo para el lenguaje Grabset. Si yo me vengo acá, veo las de acá. Solo disponibles para el Grabset y son las mismas. Pero para estas, simplemente pues tocaría hacer lo que hicimos en el laboratorio, ponerla en las celdas. Le colocamos acá una marca normalmente errada y esa marca simplemente la activamos cuando se presione la pausa. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, cuando esté pausa o stop, voy a ponerle stop. Ustedes verán si recedo pausa. Cuando esté stop, entonces simplemente la marca M50 se va a activar. M50.0 se va a activar. ¿Sí? Y vea, por ejemplo, acá acabo de hacerles la parada del proyecto a todos. Sí, pero los que no la tuvieran muy clara. Obviamente, esto que estoy colocando acá debería ir en una función, pero la estoy colocando ahí. Entonces, cuando haga inicio, entonces va a resetear esa marca. Lo mismo que hicimos en el laboratorio. Que M50.0. Ya, ahí ya está el stop. Bueno, realmente sería una pausa. Necesitan pues completar con condiciones realmente de pausa o de reset. En fin, esto para los que no tienen Grabset. Para los que tienen Grabset, simplemente le pueden dar acá, inicio SQ o apagar secuencia, la que ustedes ya vean más conveniente para su proyecto. Y eso, profe, y eso incluye la de La de comunicación. También hay que pausarla. comunicación. ¿Cómo comunicación? El bloque de función de comunicación. En su caso, el F5. Ya, uy, no. Tienes toda la razón, don Gio. No, esto es solo para la programación de la secuencia. No, esta no la pueden cancelar porque perdería comunicación con el. Gracias, don Jesus, por. No pueden ponerle condición a esta porque es la comunicación con el factory. Si se pierde comunicación, el factory entra en conflicto. ¿Sí? Esta realmente solo debe venir para las que son la secuencia totalmente programada. Ok. Bien. Si tienen varias funciones, pues supongo que todas deben venir acá. Inclusive ustedes pueden meter funciones dentro de funciones, entonces tener acá un solo bloque
que se llame proyecto y entre el proyecto todas las funciones. Y solo a ese proyecto le ponen este. Como ustedes deseen o lo vean más ordenado. Interesante, interesante. Pero una pregunta ahora sí, ahorita tenemos Señor, asesoría, señor, profe. hasta la 1, sí Ahorita tenemos señor, de 12 a asesoría. 1. Ahorita tenemos asesoría a las 12. Era por ver si me puede ayudar lo de la comunicación con la pantalla, que no me detecta las variables del Sí PLC. señor, sí, ahorita de 12 a 1, o sea, ya en 5 minuticos entramos inclusive a la otra sala. Bueno, muchachos, por el momento, todo claro, todo justo. Debemos eh, volver a mirar alguna cosa o ya estamos, esos criterios ya son aceptables. Aló, aló, soy... Pues sí, No, profe, profe, en sí ese está sentido bien. también. Ah, bueno, listo. Sí, profe. Listo, no, sino que de pronto de pronto se preocuparon mucho ese fin de semana cuando lo leyeron, pero realmente Yo ni- son más simples de lo que parecen. Bien, entonces, ¿todos de acuerdo? Sí, profe. Excelente. Bueno, muchachos, entonces, bueno, primero que todo, los felicito. Primer grupo con el que cumplo a cabalidad los temas, pero pues digamos que nos benefició, entre comillas, pues no estar en la U, sino en esta parte virtual donde todas las clases teóricas y demás se dieron. Mientras que cuando estamos en laboratorio, pues digamos que el laboratorio consume muchas horas de, del curso, entonces pues no es tan simple cumplir con el cronograma. Lo segundo, me han presentado trabajos muy buenos. Hubo unas cosas que me dejó sorprendido con el Codesys. Es una interfaz de puras bolitas y palitos. Ustedes las convirtieron en unas cosas muy, muy bacanas. Los felicito. Los proyectos, como me los propusieron, tengo mucha expectativa de que funcionen muy bien. Si funcionan muy bien, me les quito el sombrero. Realmente, muy buen trabajo. Ha sido muy agradable conocerlos, pero realmente ustedes ya llevaban 2 años y medio en la universidad, 2 años y medio, 3 años, y pues la primera vez que nos veíamos. Muy, muy bacano la clase con ustedes, muy pilosos. Realmente creo que es un grupo con el que se puede hacer muy buenos elementos. Esta situación, pues, virtual y todo, creo que afectó muchos cursos. Yo espero que conmigo, a pesar de esa metodología tan extraña y tan nueva para todos, realmente haya llegado todo lo que yo intenté explicarles haya sido comprendido, le vean la utilidad, que a futuro realmente le genere una platica. Ustedes creo que quedaron con unas muy buenas, voy a usar la palabra de moda, de como es la materia, con muy buenas competencias en programación, en visualización de los proyectos. Realmente el Factory fue una herramienta impresionante. Me da pesar para todos los grupos que de atrás, o sea, que no, de adelante, los que ya se graduaron y todo, pero realmente es muy complicado a veces ver las potencialidades de los PLC cuando no tenemos ni actuadores ni sensores. Sí, entonces realmente ese Factory nos aterrizó bastante. Toda la parte de instrumentación, de actuación, las grúas, los brazos, las bandas, los tipos de sensor, el tipo de comunicación, variables continuas. Realmente ustedes fueron muy buenos y también les tocó una herramienta muy buena. Sí, el Factory de pronto tuve algunas falencias porque pues la primera, o sea, yo aprendí a usarlo la semana antes de que iniciáramos este curso virtual cuando nos dio una semana de receso. Ahí lo aprendí a usar. Obviamente yo sé programar PLC, yo sé unos conceptos, pero una cosa es eso y otra cosa es ya aprender a usar una herramienta completa. Entonces, de mi parte fue un gran esfuerzo, pero veo que los resultados fueron muy buenos. Tengo mucha expectativa en sus proyectos.
Realmente espero que lo poquito o mucho que yo haya intentado enseñarles lo hayan comprendido, muchachos. Fue un esfuerzo muy grande de mi parte, pero, pero los felicito y espero el otro semestre. Creo que con el buen trabajo de todos, el otro semestre nos vamos a ver en automatización, sea en esta modalidad o sea como el ministerio mande, o sea como la pandemia no lo permita. Espero verlos a todos, ya van más allá de la mitad. Espero que no se den ahí, no se desanimen por esto. Por ahí he escuchado algunas críticas a algunos espacios académicos. Espero que no sea mi caso en primer lugar. Espero que los memes de Facebook no sean tanto en mi caso, pero espero que continúe, que les falta poquito y es mucho lo que hay por aprender. Cualquier recomendación, cualquier comentario, este es el momento. Me puedan si les gustó el curso, si les desagradó, si no eran lo que ustedes esperaban, bien pueda lo pueden expresar sin ninguna repercusión. Profe, ya, por favor. ¿Qué pasó? ¿Ya? Estoy ¿Nos lloviendo. vamos o qué? Tiras, profe, no, profe, todo esto muy bacano. La verdad, pues, no creí que pudiéramos aprender tanto en un solo curso. Creo que fue uno de los cursos en los que más he aprendido, la verdad. Ah, bueno, me alegra mucho y pues esa era la idea. Y espero que cuando retornemos al laboratorio, más vamos a aprender pues ya cacharreando directamente con los PLC. Vamos a ver que pues, el simulador excelente, pero es un simulador ideal. O sea, todo es ideal, como si fuera Proteus, todo es ideal. El momento que ya lleguemos ahí a interactuar con los PLC, vamos a encontrar unos problemitas adicionales. Tenemos que aprender toda la partidita de cableado estructurado, que yo no la quise ni tocar porque pues no íbamos a llegar a ningún lado, entonces prefiero que la veamos en el momento que nos enfrentamos a los PLC y realmente ahí sí estemos como en la misma tónica. No, muchachos, cualquier otro comentario será bien recibido. Pues, una pregunta, ¿usted qué nos recomienda? ¿Electrónica de potencia o dinámica? ¿Dinámica de fluidos o cuál dinámica? El profe dice en general dinámica. Dinámica. Dinámica física, dinámica, la siguiente estática. Supondría que sí. Ay, es que, es que las dos creo que son muy buenas. Dinámica les da unas competencias, unos conocimientos muy buenos para enfrentar algunos problemas mecánicos de desgaste, de análisis, realmente cómo afecta un sistema con movimiento, cómo afecta toda esa parte mecánica y todo. Sin embargo, yo no soy fuerte, ni es más, ni siquiera tengo un buen curso de dinámica, de dinámica mecánica, ¿sí? Porque es una dinámica mecánica, es una dinámica física. Sí, lo dictan los profes de física o los ingenieros mecánicos. Yo en esa parte ni siquiera conozco mucho. Sé que les da unas herramientas muy bacanas, pero es que pues, la electrónica es lo mío, es lo de nosotros. Sí, entonces yo siempre voy a preferir todo lo que sea electrónica. Y esa electrónica de potencia sí es bastante útil. Sí, todo lo que son conversores de CDC, amplificadores, sistemas eh, para trabajar con triacs, con, con tiristores para toda la parte de potencia en AC. No, pues mi recomendación, pero porque la dinámica no lo conozco mucho, mi recomendación siempre va a ser electrónica de potencia. Para eso que es muy útil. Breve, profe. Es muy útil y depende también quién la dicte. Por ejemplo, si la dicta Tamayo, pues, esa pelada tiene mucho bagaje en eso y pueden hacer unas escritas muy bacanas. Entonces, si no tienen ningún otro comentario, muchachos, el otro lunes y martes, bueno, el martes tienen que sustentar los proyectos, aunque yo les di plazo hasta el jueves, pero yo espero pero es un plazo, digamos, que por si se presentan problemas o algo, pero espero que el martes
en toda la franja de la clase, ya tengan todo listico. ¿Sí? Digamos que no, que el juez es un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña, Un por si las moscas. sí, un por si las moscas, pero espero que todos el martes ya tengamos la nota y todo el cuento. Ah, listo, profe. Sí, de todas formas, entonces el lunes, las 2 horas las pueden tomar para trabajar, generar dudas, para, para todo lo que requieran. De todas formas, con esta metodología hay algo que es que la autoevaluación, sí, esto, y la heteroevaluación y la coevaluación, y es, mejor dicho, el lunes hablamos unas cositas de ya del de la evaluación individual de cada uno, autoevaluación como tal, además de todas las dudas que tengan. Listo, profe. Sí, y la palabra que está buscando yo es holgura. Hasta el jueves una pequeña holgura para los que de pronto no les funcionó algo. Sí, de todas formas el martes, entonces espero que todos tengamos los proyectos, muchachos, un gusto muy bacano. Me hace falta, me hizo falta pues verlos, pasamos bueno en los laboratorios. Entonces, espero que el otro semestre nos veamos con muy buena actitud. Entonces, muchachos, se me cuidan. Voy a entrar a la sala de asesoría por si requieren preguntar cualquier cosa. ¿Sí?